Continuamos con todo el contenido que tiene esta revista Tele15 para todos ustedes. Ahora entramos a la entrevista central y tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Amadeo Peralta, abogado penalista, especialista en fraude, ¿verdad? Especialista en fraude. Me senté mal. ¿Por qué? Él había que echarlo más para allá. Ese hombre tiene unos problemas. Hay un diputado que lo anda buscando. ¿Qué va? Amadeo, ¿cómo Hay que saludar está? a los amiguitos así. Hola Amadeo, qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias. Agradecido de la invitación y así como dices, con las únicas personas que yo pueda tener problemas es con todo el que se porte mal, porque yo hago lo posible por ponerlo en su puesto. Y por portarte bien. Y por ¿verdad? portarte bien, porque entonces estamos nosotros ahí para mirarte. Exacto. Por cierto, a propósito, Amadeo, de portarte mal y de portarse mal, Ay, no me asustes. no de portarse mal. Recientemente se aprobó en la República Dominicana la ley de extinción de dominio. Una ley que saltó a la palestra por el tema legal, el tecnicismo que esto implicaba y que algunos abogados han establecido que es una ley que nació natimuerta porque iría a parar al Tribunal Constitucional. Como usted es especialista en el área, ¿cuál es su opinión sobre esto? La ley de extinción de dominios, como estaba concebida al inicio, sí iba camino a que sea totalmente anulada, pero en una readecuación que le hicieron a último momento, la adecuaron a la Constitución y esa ley trae muchas innovaciones, sobre todo en el tema del decomiso civil de bienes, donde el país se estaba perdiendo de grandes cantidades de dinero simplemente por falta de voluntad política. ¿Por qué digo voluntad política? Si no es porque el presidente de la República se pone para eso, la ley de extinción de dominios no la aprueban porque esa ley no le conviene a mucha gente, no le conviene a personas que se dedican a actividades delictivas cuyo beneficio termina siempre con la obtención de grandes cantidades de dinero y la compra de bienes, siempre producto de cualquier actividad ilícita, entre ellos la corrupción. Porque también, reitero, esa es una ley que para el gobierno dominicano, para el Estado, es ganar por todas partes, no pierde nada. Y esta ley va a perseguir solamente los bienes, no va a perseguir a la persona, solamente los bienes de las personas que se dediquen a las actividades delictivas que menciona el artículo 7, entre ellas personas que se dediquen al proxenetismo, a la corrupción, a la estafa agravada, a la piratería, Al narcotráfico. al narcotráfico, a la extorsión, al chantaje, a la pornografía infantil. Y son 35 delitos precedentes que pueden generar bienes producto de esas actividades. Incluye la parte política, los políticos, aquellos que entren en esos procesos grandes de corrupción que, como hemos visto en los últimos tiempos, ¿entrarían o solamente es para esas personas que usted mencionó? No, la corrupción es uno de los principales delitos que incluye la coalición de funcionarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con la ley de extinción de dominios? La ley de lavado de activos sigue vigente con todas sus consecuencias legales para perseguir durante 20 años la comisión de muchos de los delitos que se cometen en esas diversas modalidades. Ahora, habían algunos aspectos, ustedes recuerdan los casos de los narcotraficantes Ajá, que eran extraditados a los Estados Unidos. sí. El país tenía primero que renunciar a cualquier proceso contra ellos. Cuando lo enviaba. O sea, cualquier proceso legal. Aquí. Aquí. Ok, Para poder extraditarlos. ok. Entonces, ¿qué hacían esos narcotraficantes? Llegaban a los Estados Unidos, hacían un acuerdo, Ajá.
Algunos tal vez duraron 5 años, otros 8, pero cuando vinieron al país, los ejemplos están ahí, los tribunales tuvieron que pronunciarse y devolverle los bienes que tenían aquí. Caso Quirino, por ejemplo. Caso Quirino. Caso Quirino. Caso el coronel de la policía que se fue, ¿verdad? En extradición, o se fue, no, lo mandaron en extradición. Él dijo que se iba fuera. Retornó a la República Dominicana, le devolvieron parte de los bienes y estaba reclamándole incluso a la policía que debía reconocerle y pensionarlo. Exacto, entonces, anteriormente, cuando sucedió el caso Quirino, no existía la ley de extinción de dominio y por eso Quirino vino, como vinieron otros, y tenía todos sus bienes. Todos sus bienes le pertenecían y él no tenía ningún problema porque el Estado renunció. Ya con la ley de extinción de dominio, cualquier persona, aún lo estén juzgando en cualquier parte del mundo, le va a incluir España, Alemania, Francia, Estados Unidos, que tenga un proceso por allá y se determine que hay bienes en la República Dominicana, esos bienes van a ser decomisados en los tribunales de extinción de dominio, será un decomiso civil. Por eso he mencionado específicamente que no va a perseguir a la persona, sino al bien. Por eso no importa si la persona está preso o no está preso por allá. ¿Eso va a entrar en vigencia ahora? O, por ejemplo, para que los televidentes así como que se le aclare la mente, los bienes de César el Abusador. El caso de César el Abusador y cientos de casos no van a entrar en la ley de extinción de dominio porque cuando se emitió el decreto de promulgación de la ley, se estableció que entrará en vigencia dentro de un año. Sí. Aproximadamente el 29 de julio del 2023, los delitos que se cometan a partir de ese día en adelante entran en esa ley. Al final de cuentas, es mejor tener la ley que no haberla tenido porque el Estado estaba perdiendo miles de millones de pesos en bienes que había dejado de decomisar por falta de una ley adecuada. Entonces... Pero esa gente que retiene, ahí tengo que hacerte una pregunta por lo que nosotros vemos. Muchas de esas personas que se van en extradición, que detienen, lo que sea, la mayoría de sus bienes lo utilizan o son asignados a gente que tiene que ver como con la autoridad o con la fiscalía o con la procuraduría inmediatamente. Tengo el caso de una amiga que lo denunció y hemos visto uno de los últimos casos de Santiago. Una señora volvió para su apartamento y dijo, me tiraron a la calle con mis 2 hijas por un caso creo que de su pareja y aquí están viviendo y lo señaló, aquí vive y en una cosa que es mía y yo pasando trabajo en la calle. Sí, yo vi ese caso. ¿Viste ese caso? Sí, entonces, yo lo vi, esos casos que son así, tengo el caso de una amiga que lo denunció también, la sacaron del apartamento o el esposo decidió lo que sea, pero pusieron una fiscal a vivir en su apartamento con toda y su familia. Ciertamente hay muchos entuertos en el sistema que a través del tiempo tendrán que ir corrigiéndose. La ley de lavado de activos, que a veces hay que ligarla con la ley de extinción de dominios, es la que le permite al Ministerio Público incautar cualquier tipo de bien porque esa era la ley que se tenía. El caso que ustedes mencionan, creo que eso sucedió hace casi un año, muchos meses, no existía la ley de extinción de dominio. No. Entonces, eso era un apartamento incautado y ahí lo que mandaba era que la Dirección de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República administrara la custodia de un apartamento incautado si estaba incautado legalmente mediante una orden judicial, sí, que no conozco si fue así. Ahora, ¿qué sucede? Y le voy a poner algunos ejemplos específicos. Cuando una persona vinculada a actividades delictivas fallecía, el caso más común es el del narcotráfico, pero podía ser de proxenetismo, podía ser de piratería. Cuando esa persona fallecía, la ley penal prácticamente extingue el proceso contra esa persona porque un difunto ya no existe. Ya murió. Más sin embargo, había generado bienes. Y esos bienes eran heredados por sus descendientes. Claro. Con la ley de extinción de dominios, el Ministerio Público le va a requerir a esos descendientes
demuéstrame el origen lícito que tu ascendiente, tu padre. ¿Y Esposo. y cómo, ¿Y cómo tú un demuestras eso? heredero puede demostrar eso? Precisamente si se obtuvo de manera lícita, lo va a poder demostrar. Si su padre o madre lo obtuvo de manera ilícita, el Ministerio Público le va a demostrar que fulano de tal se dedicaba a tal actividad delictiva, obtuvo ese bien y lo dejó de herencia y por tanto ese bien va a ser decomisado a través de los tribunales de extinción de dominio. Va a ser un procedimiento inclusive muy rápido. Las cortes de apelación en las 32 provincias son las calificadas para llevar los procesos de extinción de dominios, pero también es bueno que el país sepa algo. Se tenía cierto temor porque los 4 proyectos de ley que habían anteriormente iban a establecer la figura del chivato, del calié y del soplón, que iba a tener un beneficio. Le iban a dar, perdón, no era que lo iba a establecer, le iban a dar valor, porque de eso se vive aquí. No, valor no. Se iba a hacer creada jurídicamente la se figura. le iba a legalizar, perdón, esa es la palabra. Se le iba a legalizar el trabajo de mucha gente aquí, que de soplar y de meter al otro al medio. Exacto. Entonces iba a recibir una comisión, inclusive... Aquí va a haber gente rica de una vez. Inclusive, uno de los proyectos de ley establecía un 3% por la denuncia de los recuperados. De los recuperados. Y si seguía delatando a más gente, podía recibir y hasta quedarse también la persona que le iban a decomisar el bien con un 10%. Si seguía denunciando gente. La desgracia sí va en este país. Entonces, ¿qué pasa? Eso dio un giro vertiginoso y complicado porque ahora todo el que denuncie o lleve una información sobre la existencia de un bien para que sea decomisado, la propia ley estableció que el Ministerio Público está en la obligación de suministrarle el nombre, la cédula y todas las generales de ley a la persona que va a ser afectada por el decomiso para que él tenga tiempo de defenderse y establecer a lo mejor si tiene o no tiene problema con esa persona. Entonces, ¿qué va a suceder? La ley estableció inclusive prisión de hasta 4 años para esa persona que haga una denuncia falsa. Y alegre. Y alegre, porque puede ser con intención de hacer daño. Claro. Exacto. Sobre todo por los daños que le pueda causar a la persona intentando decomisar. Pero espérense un momentico, que ustedes los dos tienen un monopolio jurídico en esta entrevista. Hay algo, por ejemplo, Amadeo, usted, abogado. por el tema de la recuperación. No, yo no soy abogado, no, todavía me falta bastante. Amadeo, sí. Pero el Estado, por ejemplo, o este gobierno, anunció la designación de un grupo de juristas que estaría coordinado por Jorge Luis Polanco, creo que es, ¿verdad que sí? Sí. Y que estos abogados iban a hacer un trabajo de recuperación de bienes. ¿Cómo hace? Que el Estado ha dejado de percibir. Entonces... ¿Es una contradicción? Viene y se aprueba la ley de extinción de dominio. ¿En qué está esto? Los abogados, ¿qué han hecho entonces? ¿En qué está ese proceso? La figura de ese equipo de abogados que se creó con la finalidad de acompañar al Ministerio Público y constituirse en actores civiles y darle seguimiento a los procesos de corrupción con la finalidad de ubicar diversos bienes, inclusive en manos de testaferros, de prestanombres y de cualquier figura que prevé la ley de lavado de activos. Venía a ser como una ayuda, un soporte al Ministerio Público. Okay. La ley de extinción de dominios, como va a entrar en vigencia dentro de un año, por eso le dije anteriormente, todos los casos que hayan pasado donde usted se haya robado todo el dinero que quiera, no va a entrar dentro del ámbito y la esfera de esa ley porque va a entrar dentro de un año. Sí, el tiempo es muy corto, pero yo siento yo siento que el invitado no quiere que yo toque otros temas. Él está hablando de la extensión de dominio y ya, yo estoy clara. Mire, vamos a hablar un chin, quedan 2 o 3 minutos, vamos a hablar un chin de cómo anda la justicia local. ¿Existen problemas en la Procuraduría o está todo bien?
Usted que siempre está ahí llevando sus casos. Bueno, ha sido de manera pública un hecho que ha estado sucediendo, pero nosotros simplemente esperamos que eso se resuelva de la manera más adecuada. ¿Cuál de En todo la, es ese? en la justicia siempre van a haber problemas porque siempre va a depender de la personalidad de cada gente, cómo se maneje, De cada individuo. de cada individuo. Se salió debajo A de veces. se salió debajo de una patana, pero no me puedo ir sin que hablemos del último acontecimiento y es el caso de Alburquerque con el animador Duncan y quiero verlo ya, lamentablemente queda muy poco tiempo, pero desde el punto de vista jurídico se dice que él destruyó el arma, la hizo desaparecer, los videos van a ayudar en esto, ¿es homicidio o es un crimen? Me gustaría oír su opinión jurídica. Por lo corto del tiempo te lo voy a resumir también rápidamente. Ahí no hay ninguna duda de que ahí hay un homicidio. La prueba es el muerto. Sí. Y el artículo 67 de la ley 631-16 sobre regulación de armas, en el párrafo 1 establece que cualquier delito que se cometa con un arma de fuego ilegal se considerará un delito agravado. Entonces, si la acusación va a ser de homicidio, va a ser de homicidio agravado. Eso es lo que dispone la ley. En el homicidio agravado, el general se va a jugar con una pena mínima de 20 años y con una máxima de 30 según las agravantes que se determinen en la sucesión de los hechos que habían. La destrucción, el ocultamiento y la destrucción de evidencias siguen siendo hechos graves. Ciertamente ahí hubo una agresión brutal contra el general, pero la ley casi siempre lo va a proteger si en el mismo momento de la agresión, él en ese momento se defendía, aunque sea con una silla, con una botella, con una piedra. Ya el hecho de hacer una persecución, de que haya transcurrido un rato, todo eso le afecta. Le afecta. Le afecta más. A propósito, utilizó un arma y veo que hay un tema con la ley de armas en la República Dominicana, el porte de arma ilegal. ¿Qué está pasando con esto judicialmente? La ley de armas, a pesar de que es una ley del año 2016, tienen que revisarla. ¿Y por qué lo digo? El porte ilegal de armas, por ejemplo, pudiera tener una sanción justa, diría yo, porque establece una pena de 5 años para todo el que lo sorprendan con un arma ilegal. Pero el artículo 67 se quedó corto. Fíjense que esa ley aumenta a 40 años de prisión, algunos casos utilizando un arma ilegal, pero es solamente si durante un atraco una persona usa un arma ilegal y mata a la víctima, se la aumenta a 40 con el arma ilegal. Igualmente si lo secuestra. Pero fíjense el caso, por ejemplo, Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera murió con un arma ilegal, pero esa ley se quedó muda y no le aumenta la pena en ningún aspecto. La única pena es 30 años, caso Orlando. Caso Orlando. En el caso del general, si le fueran a aplicar la pena máxima, fuera 30 años. 30 años también. Porque la ley se quedó muda. ¿Qué cárcel le toca al general? Normal. Una cárcel normal, de hecho en Najayo Najayo. hay pabellones especiales. Ok. Bueno, se acabó el tiempo. Vuelva pronto para que aclaremos otros puntos que se nos quedaron. Se me quedaron todos los chismes de la Procuraduría. Usted no me contó nada, pero tiene que volver para que me lo cuente. Yo sé que usted vive de eso, pero el público merece saber qué es lo que pasa ahí. Espero su invitación. Señores, es que hay una amistad detrás de esta entrevista y él sabe que yo lo iba a meter para lo hondo, pero salió como pudo. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Gracias por su sintonía.